Desde ya le voy a pedir disculpas porque sé que me voy a emocionar. Uno se da cuenta cuando está llegando a viejo porque se emociona muy fácilmente. Y no es para menos, 100 y pico de días sin congregarnos, todos casi con gracias. Y hoy poder estar junto con mi señora. Es emocionante. Y doy gracias a Dios. Mis queridos, hoy quiero conversar con ustedes y invitarlos a ponernos como uno más de aquellos que estaban presentes en el Monte Calvario o de la Calavera, como querramos llamarle. Allí cerquita, traspasando los muros de la ciudad de Jerusalén, había 3 cruces. En la del medio estaba nuestro amado Salvador. Y yo hoy quiero poder compartir con ustedes un poco las personas que estaban mirando a nuestro amado Salvador, mirando la cruz donde Cristo estaba crucificado. Y percibir un poco más lo que es la obra de la cruz. Mi deseo es poder penetrar, hermanos, a pensar en lo que fue ese momento para nuestro amado Salvador. Yo pensaba, siempre que uno lee la historia en los evangelios de la cruz de Cristo y el Señor en la cruz, conmueve. No podemos dejar de conmovernos, de pensar, no solamente en el sufrimiento físico que fue grande, sino en el sufrimiento de sentirse desamparado de su Dios, de su Padre. Cuando uno piensa en la cruz, hay varias cosas que vienen a la mente, y especialmente textos bíblicos que nos muestran realidades preciosas. La cruz es evidencia suprema del amor de Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una evidencia del amor de Dios. La cruz es la mayor prueba de la justicia de Dios. Dice Romanos 3:25, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. El sacrificio de la cruz fue una ofrenda que agradó a Dios. Dice Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La cruz para el creyente es base de la justificación, Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El relato bíblico en los evangelios, como decía, nos muestra muchos testigos que rodearon esa cruz. Algunos estaban en actitud activa, podríamos decir. Otros pasiva, en silencio, mirando. Pero de seguro este hecho conmocionó a toda la ciudad de Jerusalén y los alrededores. Y pensaba, aún hoy sigue haciéndolo. Leer en la palabra del Señor lo que fue la crucifixión, la muerte y resurrección de Cristo nos conmueve. Nos lleva a pensar
en la obra de la cruz y en el amor de Dios manifestado a nosotros. Pensaba, la cruz fue un hecho histórico que cambió el curso de la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, daba su vida en la cruz del Gólgota. Derramó su sangre preciosa por mis pecados. Murió y resucitó al tercer día. Y puedo decir, cambió mi vida y cambió la vida de muchísimas personas, de millones de personas y de la mayoría de los que estamos acá. Porque le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Hemos disfrutado de la gracia de Dios y la seguimos disfrutando. Y lo maravilloso de todo esto es que aún hoy el amor de Dios se manifiesta a aquellos que vienen a Él arrepentidos. Yo no sé, quizás aquí dentro puede haber personas que aún no son hijos de Dios, que no le han pedido perdón por sus pecados. Quizás nos están viendo personas que aún viven sin Cristo. La obra de la cruz es efectiva aún hoy. Dice la palabra de Dios, he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aún Dios, en su gracia, permite que su palabra pueda ser anunciada para que almas que viven sin Cristo hoy puedan llegar arrepentidas a pedirle perdón a Él por sus pecados. Si bien es un pasaje muy leído, vamos a ir recorriendo algunos momentos, no vamos a poder leerlos todos por el tiempo, pero algunos momentos importantes que nos relata la Escritura. Y yo quiero compartir con ustedes por lo menos la lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, comenzando también en el versículo 23. Dice así la palabra de Dios, Lucas 23, 23. Y mientras vamos leyendo este pasaje, yo les invito a que piensen en que ustedes también están como aquellas personas mirando la cruz del Calvario y puedan, al ver el sentimiento de algunos que se nos muestra allí en las Escrituras, puedan pensar y decirle, ¿qué veo, qué siento yo al mirar la cruz de Cristo? Dice así la palabra de Dios. Viene hablando porque no podemos tener toda la lectura, dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo, versículo 23, ¿verdad? Pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios.
Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Que el Señor se digne bendecir su palabra y que ella sea la que pueda hablarnos a nuestros corazones al pensar en sentirnos uno más mirando esa cruz. No vamos, como decía, no vamos a poder leer todos los pasajes que se nos muestran, los momentos en que distintas personas o distintos actores dicen o se nos dice que hicieron. Pero algunos lo tenemos relatados en esto y otros yo les voy a decir por lo menos el pasaje y luego en sus casas pueden leer en los evangelios. La mayoría de las Biblias, cuando tiene un subtítulo abajo, tienen los pasajes donde está escrito lo mismo o pasajes similares a ellos. Entonces es muy fácil poder encontrar los mismos pasajes en los distintos evangelios. Lo primero que estaremos mirando será lo que nos relata allí el evangelista Mateo, cuando nos muestra a los principales sacerdotes, a los escribas, a los fariseos y a los ancianos, que eran los miembros del Sanedrín. En una palabra, acá están juntos los religiosos. ¿Y qué hacían los religiosos al mirar aquella cruz donde estaba crucificado nuestro amado Salvador? Dice la Escritura que se burlaban, se mofaban de él. Se mofaban de los dichos del mismo Señor. Tú, que decías que resucitabas, ¿por qué no resucitas tú? ¿Por qué no sales de ese lugar? Se burlaban del Hijo de Dios, del Rey de Israel. Los guías, pensaba, religiosos, se reían, se mofaban, se escarnecían del Señor. No habían creído que realmente quien tenían allí delante era el Mesías, quien los había venido a darles libertad de la esclavitud del pecado. Pero también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 23, nos hablan de los soldados. Estos eran hombres con menor conocimiento religioso, pero asombra la indiferencia de ellos. Dice que toman de sus ropas, dice el texto o el pasaje, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron la túnica, la cual era sin costura,
de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron, no la partamos sino echemos suerte sobre ella para ver de quién serán. La indiferencia. Para ellos era uno más. Eran indiferentes a la cruz de Cristo. Y yo pensaba, mis queridos, ¿cuántos en la actualidad son indiferentes a la obra de la cruz? A que Cristo murió en la cruz por ellos. A que el Señor Jesús derramó su sangre preciosa, cargó el peso de sus pecados para darles vida y vida eterna. Hay una completa indiferencia. Qué tremendo. Algo tan trascendental como la obra de la cruz, mostrar indiferencia. Leíamos en este pasaje de aquellos dos malhechores y notamos cosas interesantes. Los dos eran culpables, ¿verdad? Los dos habían hecho mal. Los dos estaban condenados por sus delitos. Eran merecedores de la muerte. Pero aquí se nos muestran dos reacciones completamente diferentes ante la presencia del Señor de la cruz. Uno, ante la cruz de Cristo, resiste e injuria. Dice que él decía, si tú eres el Cristo, vamos a leerlo, a ver dónde estaba. 39, gracias. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Se burlaba. El otro, ante la cruz de Cristo, sucumbe. ¿No veían lo mismo los dos? Los dos veían lo mismo. Los dos veían a una persona crucificada. Pero ¿sentían lo mismo? No. El primero estaba completamente insensible, diría yo, ciego. Y pensaba en el versículo de allí de 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó los entendimientos de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cuántas personas se van al infierno? Porque Satanás, el Dios de este siglo, el diablo, les ha cegado las mentes y los corazones y no se dan cuenta que son pecadores y que porque son pecadores van al infierno, el lago de fuego y azufre. Ciegos, completamente ciegos. Pero el otro percibió plenamente que el que tenía al lado no era un hombre común. También él reconoció lo que era un malhechor, un pecador perdido, que había hecho mal a la sociedad. Se reconoció un pecador, que era merecedor del castigo. Y esto lo llevó a manifestar al Señor Jesús su deseo de estar con Él en su reino. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Mirando al mismo Jesús, al mismo Señor, uno le injuria, el otro se arrepiente. Ahora, esto que me muestra el malhechor me hacía pensar que había conocido, o por lo menos había sentido de Jesús, que era el Cristo, el Hijo de Dios, que era el Mesías, que aquel que confiara en Él, en la obra, disfrutaría de la presencia con Él en los cielos. Y esto se lo confirmó el Señor cuando escuchó sus palabras y les dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos actores completamente distintos, dos sentimientos, dos decisiones y dos destinos muy diferentes. Y mis queridos, esto es para pensar, especialmente para aquellos que viven sin Cristo. ¿Eres responsable
de tu destino. Tú escoges dónde vas a pasar la eternidad. Pero sabe que la palabra del Señor nos dice que sin Cristo vas al infierno, a la eternidad, donde está el lago de fuego y azufre para siempre jamás. ¿Por qué eternidad? Porque no tiene fin. Para siempre jamás. El malhechor que reconoció su pecado, se dio cuenta que había hecho mal, se arrepintió de ello, habló con el Señor, le pidió perdón. Pasó su eternidad o pasará su eternidad en los cielos. El que lo injurió y le rechazó, no creyó en la obra de la cruz, pasará su eternidad en el infierno. Y pienso, ¿qué harás tú? Mi amigo, mi amiga, que estás aquí presente o estás viéndonos, ¿qué harás con la obra de la cruz? ¿Qué harás con el Señor que dio su vida por ti en la cruz? ¿Te reconocerás un pecador perdido y que si no te arrepientes vas al infierno? Lo dice la palabra, no soy yo. ¿O dejarás que la sangre preciosa de Cristo te limpie de todos tus pecados y puedas ir al cielo? Pero habían otros mirando. Este mismo pasaje nos muestra al pueblo. Dice el versículo 18, mas la multitud dio voces a uno diciendo, un poquito anterior, versículo 18 del capítulo 23, fuera con este, suéltanos a Barrabás. El versículo 35 que sí leímos decía, y el pueblo estaba mirando. El versículo 48, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. 3 reacciones diferentes del pueblo. Todos tenían una misma cosa, todos miraban la cruz, pero hubo reacciones distintas. Podemos ver a aquellos acusando, otros con indiferencia y los últimos vencidos por un terrible sentimiento de dolor y salían golpeándose el pecho. Pero era tarde. Y pensaba que aún hoy existen actitudes similares. Ante el mensaje del Cristo de la cruz o de la cruz de Cristo, los menos le acusan de ser rebelde, los más le miran con indiferencia. Y pensaba también que muchos se van sin arrepentirse, como ya decíamos, camino a la eternidad sin Cristo. Es interesante también que los 4 evangelios nos hablan de las mujeres, aquellas que seguían al Señor. Y merece notar algo interesante. Mientras otras huyen, las mujeres dicen que siguieron al Señor hasta lo último. Y no solo le siguieron, sino que estuvieron cerca de Él. Y además de ser las últimas que se fueron de la cruz, fueron las primeras al venir al sepulcro. Esto lo tenemos relatado en los Evangelios, Mateo 27, 55, 56, Marcos 15, 40, Lucas 23, 55, 56, Juan 19, 25. ¿Qué me muestran esto, hermanos? Amaban al Señor. Cuando se ama al Señor, se vive cerca de Él, se desea su compañía. Y esto me hablaba a mí, me hacía pensar. Siento el deseo de vivir cerca de mi Señor cuando elevo mi mirada a la obra de la cruz. Anhelo disfrutar más de su comunión, de su presencia. Que este pasaje me haga y nos haga pensar en mi situación, en tu situación, hermano y hermana, con respecto a lo que es la presencia
y el estar cerca de nuestro amado Salvador. Pero también tenemos un espectador que estaba muy cerca. Era aquel centurión del capítulo 27 de Mateo, versículo 54. Dice que cuando pasaron estas cosas, él exclamó, verdaderamente este era Hijo de Dios. Es interesante cómo ver al Cristo muriendo impacta en la vida de este centurión. Acostumbrado a estar en otros momentos similares, pero no ante personas iguales. Cuando él está allí presenciando a el Cristo crucificado, ve que de pronto la luz desaparece, son hechas tinieblas, dice las Escrituras. Son cosas extraordinarias, podríamos decirlo. Escucha aquellas palabras cuando el Señor se encomienda a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aquel hombre queda pensando, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es que la crucifixión de Cristo es un hecho impactante. Cuando la persona lee todo el pasaje de la cruz de Cristo, tiene que impactarle, ver lo que el Señor sufrió por nosotros. Y vuelvo a repetirme, ¿es para mí así? ¿Es para ti, hermano, hermana, así? Pero me queda y nos queda meditar en alguien más que estaba mirando y que lo hizo en silencio. Dice Marcos 15:34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hacemos referencia a Dios Padre, porque el clamor de la cruz no tuvo respuesta para el Señor Jesús. Dios en su presencia hizo silencio. Dice el escritor Campbell Morgan, el resultado lógico, irresistible e irrevocable del pecado es ser abandonado por Dios. Si el hombre y la mujer escogen seguir en pecado, son abandonados por Dios. La obra de la cruz es a favor de aquellos que se arrepienten, de aquellos que piden perdón por sus pecados. Pero para el que rechaza, solo hay una cosa, condenación eterna. Ese silencio de la cruz era la consecuencia de que en ese momento el Señor Jesús estaba cargando sobre mi pecado y tu pecado. Como nos dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Ese silencio era consecuencia porque en ese momento Dios descargaba toda su ira sobre el pecado en su amado Hijo Jesús. Es lo que nos dice Pedro, quien llevó sobre él nuestros pecados. Dios en los cielos miraba aquel lugar donde su Hijo estaba crucificado. ¿Y qué veía en eso? Mi pecado y tu pecado. Cristo cargó sobre sí nuestros pecados. El silencio era porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo estaba pagando mi deuda y tu deuda en la cruz del Calvario.
El apóstol nos escribe allí en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quizás tendríamos que ir al tiempo de la esclavitud para entender mejor esto. Cuando se quería libertar a un esclavo, se iba al mercado de los esclavos y se pagaba y se sacaba y se podía darle libertad al esclavo. Había que pagar. Esto era lo que le llamaban la redención. Cristo pagó por mí. Cristo pagó por ti, con su vida, derramando su sangre preciosa. Qué bendición ser un hijo de Dios. El silencio fue porque el Cordero de Dios derramaba su vida y su sangre a favor de todos nosotros. Ese silencio era la justa demanda de Dios para justificarnos de todo pecado. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de la cruz nos justifica ante Dios. La muerte de Cristo a mi favor me justifica ante mi Dios. Y yo soy mirado por Dios limpio porque Cristo cargó por mí mi pecado en la cruz. ¿Entendemos esto, hermano? ¿Le estamos dando gracias al Señor por lo que hizo por nosotros? Hoy le hemos adorado, hemos participado en los símbolos, hemos recordado en esa obra preciosa. Pero es tremendo penetrar en la cruz, ponernos a mirar y ver todas esas realidades que Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Por la muerte del Señor en la cruz del Calvario, hoy podemos proclamar este Evangelio, que todo aquel que en él cree tiene vida eterna mediante la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición! ¡Qué responsabilidad! ¿Verdad, hermano, hermana? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros? Tenemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que en él cree. Cristo vive, Cristo murió, derramó su sangre, fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y hoy está en los cielos y tiene poder para perdonar pecados a todo aquel que en él viene. Deseo ahora, para concluir, hacernos una pregunta. Yo y tú, hermano y hermana, ¿qué vemos en la cruz? Ponte como alguno de aquellos que estaban mirando la cruz. ¿Y qué ves? Yo, si tuviera que contestar, veo mi pecado arriba del Señor. Mi culpa sobre el Señor, allí crucificado. Pero también percibo el amor, la misericordia, la gracia de Dios manifestándose en esa obra gloriosa de la cruz. ¿Tú qué ves, hermano? ¿Ves tu pecado? ¿Ves la gracia? ¿Ves el amor? ¿Ves a un Cristo que se dio por nosotros en la cruz? Todo fue por mí, todo fue por ti. Ese es el amor de Dios. Cuando yo digo Dios es amor, es esa la inmensidad del amor de Dios. Pero quiero hacer otra pregunta. Aquellos que aún viven sin Cristo, que no tienen al Señor en su corazón, ¿qué ven en la cruz? ¿Ven solo un crucificado? ¿O ven al Hijo de Dios, a Cristo, muriendo en la cruz por ellos? Ruego a Dios que en esta noche puedas elevar tu vista
y ver al Señor que te dice, ven a mí, yo te redimí. Quiero perdonar tus pecados, quiero que seas mi hijo, mi hija. Y mis amigos, si tú te arrepientes de tus pecados y les pides perdón al Señor, Él te perdona y te justifica ante Dios su Padre. Te declara limpio. No importa la cantidad de pecados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¡Qué bendición! Gracias al Señor por habernos amado tanto. Gracias a Dios por haber mirado la indignidad y enviar a su Hijo por mí, a dar su vida en la cruz. Y hoy puedo elevar mi vista ante la santidad de Dios y decirle gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque el Señor derramó su sangre. Gracias porque me perdonó de todos mis pecados. Que el Señor nos bendiga, hermanos, hermanas. Cuando lleguemos a casa, arrodillémonos y pidámosle perdón por lo poco que reconocemos el gran amor de Dios hacia nosotros. Amén.